Hola, mi nombre es Juan Martín Bueno, soy de la ciudad de Rosario, dibujante. En realidad siempre me gustó dibujar, eso es lo más seguro de todo esto. Siempre me gustó dibujar y allá por el año 2000, cuando tuve que decidir en estudiar una carrera, en el año 98 en realidad, estudié una carrera, decidí optar por el diseño gráfico. Era lo más parecido en esa época a dedicarse a algo similar a la ilustración, a ser dibujante. Con el paso del tiempo me di cuenta que en realidad la carrera de diseño gráfico tiene muy poco que ver con el dibujo. Si bien hay algunas instituciones que ofrecen unos contenidos un poco más orientados a la ilustración, la realidad es que me encontré con algo que era totalmente diferente. Pero sí es verdad que me permitía estar en contacto con los temas que a mí me gustaban. Estudié diseño gráfico y allá por el año 2004 empecé a trabajar dentro de una empresa. Fue mi primer trabajo como diseñador gráfico, mi primer trabajo. Y dentro de esa empresa, además de haber adquirido experiencia como diseñador, también me interesó mucho toda la parte del proyecto de llevar adelante una empresa. Entonces lo que hice fue empezar a crear mi propia empresa, me asocié a otras personas. Tuvimos que, obviamente, que al principio nos prestaban una oficina, es más, nos prestaban una oficina dentro de esta misma empresa donde yo trabajaba, así hacíamos un intercambio de servicio por locación. Con el paso del tiempo pudimos tener nuestra propia oficina y demás. Y creo que lo que allí adquirí en esa experiencia de crear mi propia empresa fue la mejor estrategia para vender nuestros servicios. Nosotros ofrecíamos un servicio que era un servicio creativo, un servicio de diseño. Y de diseño, un servicio de comunicación, un servicio de marketing, servicios, cosas intangibles, que una persona o una empresa iba a estar comprándonos sin saber lo que estaba comprando. En definitiva, sabía lo que necesitaba, pero no sabía qué era lo que le íbamos a vender. Entonces el principal desafío siempre fue a ver de qué manera llegábamos a esas personas, de qué manera hacemos vendible algo que era intangible. Con el paso del tiempo te das cuenta de que la recomendación es clave, ¿no? Y una vez que una empresa tiene una buena experiencia con tu empresa, te recomienda hacia otra empresa o una persona, ¿no? Pero al principio teníamos que buscar una estrategia para ser creíbles. Teníamos una página web, teníamos herramientas digitales, pero también siempre nos reíamos porque si bien se venía todo el auge obviamente de la comunicación digital online y demás, nos reíamos por el hecho de que era necesaria la tarjeta personal, que en aquella época sigue, inclusive en estas épocas, siguen existiendo ese papelito con nuestros datos personales, donde además de tener un correo electrónico y demás, había un teléfono que era un teléfono fijo, que no sea un teléfono celular, ya era algo, sensación de confianza. Había una dirección, o sea, sabiendo que si en el caso de que no me respondas puedo ir a golpearte la puerta y saber que me vas a atender. Era lo que generaba ese vínculo de confianza, ¿no? El de poder estrecharle la mano a una persona, el tener contacto con el que me va a vender esto que es intangible. Peor aún, con el que voy a pagar una parte de ese producto intangible por adelantado, y luego voy a pagar cuando esté satisfecho el resto, ¿no? Siempre fue un desafío. Y la realidad es esa, fue que nos pusimos al frente, nos pusimos nuestra cara como recurso. Y nos dio buen resultado. Durante 10 años estuve en esta agencia de publicidad, poniendo la cara como imagen de venta, ¿no? Y siempre decíamos eso, que fue nuestro éxito. La gente venía y decía, vos sos el de la página, pero poníamos la cara. Y la gente nos conocía por la página web cuando llegaba a la primera reunión. Ya en la primera reunión de trabajo nos conocían, no teníamos eso. Entonces, bueno, en realidad lo que ocurrió allí fue que adquirí muchísima experiencia también y demás, pero siempre latente esta necesidad de querer dibujar. Y tal vez el público con el que trabajamos era un público un poco más conservador y no me dejaban implementar mucho dibujo en sí, sino que la fotografía era mucho más, algo más seguro, algo más efectivo tal vez para el cliente, o lo entendía así. Y lo que hice fue empezar obviamente a ver qué posibilidades tenía de dedicarme a ser ilustrador, además de este proyecto que estaba llevando adelante. El objetivo era trabajar de lo que a mí me gusta, ¿no? Siempre fue eso. Entonces
lo que hice fue armar mi propio portfolio, empecé a vender de alguna manera mis ilustraciones, que las hacía en tiempo libre, o mejor dicho, por las noches, cuando ya no tenía, y cansado, pero era más joven y tenía la energía para poder hacerlo. Hasta que en un momento me contacté con otras personas y desarrollamos lo que hoy es Núcleo de Arte Digital. Núcleo de Arte Digital es una institución donde ofrecemos servicios de capacitación para las personas, donde les enseñamos a dibujar, les enseñamos a pintar de forma digital, y para eso tuvimos que hacer una inversión, ¿no? Tuvimos que hacer una inversión en una oficina, en aulas básicamente, tuvimos que hacer inversiones en computadoras, en tabletas digitalizadoras. Los alumnos vienen, se sientan, agarran su tableta y su lápiz y dibujan, y nosotros les enseñamos eso, ¿no? Hay un docente, un instructor, que lo que hace es acompañar al alumno en ese proceso, en clases que eran, me acuerdo, de 3 horas. Digo me acuerdo, y en realidad la última clase presencial fue en el año 2019, por cuestiones lógicas, sabemos lo que pasó después con la pandemia, pero donde siempre tuvimos en claro, un poco con esta experiencia que teníamos con la agencia de publicidad, siempre tuvimos en claro de lo importante del factor humano, ¿no? El factor humano como diferencial. Creo que esa es la clave. Por eso un poco el título de esta charla viene por ahí. ¿Y por qué en realidad hubo un quiebre? Y voy a hacer un quiebre tal vez en esta charla, voy a hacer un quiebre, voy a hacer un corte, porque en el paso de la agencia de publicidad a Núcleo de Arte Digital, repito, una institución con estructura edilicia, con aulas, con computadoras, tuvimos que hacer un desembolso importante de dinero para poder llevar adelante esta actividad. Tenía una limitación, ¿no? Y era que cada aula tenía 10 computadoras. 10 computadoras, 10 tabletas, una limitación también de capacidad de venta para nosotros. Pero ocurrió, como decía antes, en ese paso entre la agencia de publicidad y Núcleo de Arte Digital, que tuve una experiencia personal. Por eso digo el quiebre en la charla, ¿no? La experiencia fue que en casa, yo tengo una pareja, tengo una hija de 2 años y medio, y lo que hicimos quisimos cambiar el vehículo, quisimos cambiar el automóvil familiar. Somos de una clase media o lo que queda de ella, y no es que somos adinerados ni mucho menos, pero teníamos el desafío, mejor dicho, teníamos como objetivo hacer una inversión en la de cambiar el coche de la familia. Entonces, bueno, lo charlamos en pareja y demás, y dijimos, bueno, vamos a la concesionaria. Fuimos a la concesionaria, me acuerdo que era de la misma marca que el vehículo que teníamos en ese entonces. Nos sentamos, armamos una reunión con un vendedor, nos sentamos, dejamos a nuestra hija en la casa de los abuelos, era chiquita en ese momento, para que no esté ahí en el medio, digamos, y nos permita entender mejor lo que nos iban a explicar. Y nos sentamos detrás de una mesa, me acuerdo, y del otro lado de la mesa estaba el vendedor, y el vendedor empezó a explicarnos toda la parte técnica, ¿no? Decía, bueno, entregas tu vehículo, nosotros te damos posibilidades de pagarlo en cuotas, si tenés dinero podés, el vehículo te lo vamos a dar en el momento, entregas tu vehículo y te damos el vehículo nuevo, en fin, toda la cuestión comercial. Cuando nos levantamos con mi pareja, me acuerdo de la silla, de ese escritorio, lo primero que dijimos es, bueno, vamos a ver el auto. Y era todo un showroom, ¿no? Lleno de vehículos allí, mezclado con mesas y personas siendo atendidas al mismo tiempo. Y cuando le digo al vendedor, le digo, ¿podemos ver el vehículo? Sí, es ese que está allá. Se quedó sentado en la mesa y me dijo, eso sí, está cerrado con llave. Y nos miramos con mi mujer. Yo soy de la ciudad de Rosario, pero vivo en Pueblo Ester, una localidad cerquita de la ciudad, a unos 30 minutos. Y me acuerdo que para poder ir a tener una reunión con este vendedor tuvimos que hacer un movimiento. Viajar 30 minutos en el coche, ir tiempo antes, obviamente, ir a dejar a nuestra hija, como dije antes, de los abuelos, sentarnos allí. Y después de haber pasado por un proceso de análisis, de discutir en la familia si era necesario hacer esa inversión del dinero para cambiar el auto. Y la realidad fue que esperábamos un poco más. En realidad, uno cuando va a cambiar un vehículo, lo mínimo que espera es que te muestren el producto. O sea, que alguien te abra la puerta del vehículo, que te puedas sentar, que puedas mirar cómo te queda, cuáles son los espacios.
Hoy ya lo sabíamos un poco por la cuestión digital, que podíamos ver el vehículo, pero queríamos probarlo, ¿no? De forma presencial. Imaginarnos, a ver si llevar a nuestra hija atrás, si había un buen espacio para colocar la butaca de ella. Y la realidad fue que la experiencia a la hora de vendernos, el auto satisfacía nuestras necesidades, pero la experiencia no. No fue lo que esperábamos. Era todo un desafío, ¿no? O mejor dicho, era toda una aventura, ir a comprar uno de los bienes, como dije antes, uno de los bienes más importantes que tenemos en la familia. Y más en los tiempos que corren, ¿no? Y la experiencia no fue la que queríamos o la que deseábamos. Entonces terminé yendo a otra marca. Fuimos a otra concesionaria, otro día. No era el vehículo que esperábamos comprar, pero la verdad es que pasó lo que esperábamos que pase. Llegamos y tuvimos esa experiencia, ¿no? Además, el vendedor parecía que era fanático del vehículo que me estaba comprando, que mejor dicho, que él me estaba vendiendo, ¿no? Y conocía hasta el más mínimo detalle. Conocía hasta el más mínimo detalle de mi vehículo también. Entonces sabía lo que yo le iba a entregar y me dio confianza. Me dio confianza y me brindó todo. La experiencia fue buena. Fue una buena experiencia. Fue superadora a esa experiencia que hemos tenido con el producto que en realidad queríamos en primera instancia. Terminé invirtiendo más dinero todavía. Compré un vehículo que era más caro de lo que tenía pensado, pero es que la verdad es que el vendedor me terminó de convencer, me lo vendió, como se dice, ¿no? Pero siendo conscientes de esa situación, éramos conscientes, porque de alguna manera fuimos en búsqueda de eso. Yo creo que para muchos cambiar el auto, o mejor dicho, si tenemos la posibilidad de tener un vehículo 0 kilómetros, para muchos es moneda corriente, pero a otros no. Y nosotros queríamos tener una buena experiencia, un buen recuerdo de esa experiencia. Entonces valoramos muchísimo eso. Y eso, en ese momento, dijimos, después a la vuelta, charlando en la casa, ¿viste lo importante de la atención de la otra persona? Más allá de que el producto ya te haya convencido previamente. Lo habíamos consumido ese producto de forma digital porque conocíamos hasta el más mínimo detalle por ver videos en internet, pero necesitamos que la experiencia sea buena. Como repito, pagamos más por donde la experiencia fue buena. Y eso lo trasladamos a nuestro negocio. Cuando armamos núcleo de arte digital de forma presencial, decíamos eso, ¿no? Que la atención con el cliente sea satisfactoria. Y eso fue nuestra principal herramienta. Con la pandemia y lo que trajo aparejado, obviamente, el encierro, entre comillas, dentro de nuestras casas, hizo que tengamos que crear un núcleo de arte digital de forma online, de forma digital 100%. Entonces, no teníamos más esa oficina, no teníamos más el costo de las computadoras, no teníamos más el costos de luz, no teníamos más costos de alquiler y demás. Y lo que hicimos fue invertir en software, invertimos en equipos que permitan mejor conectividad. Cuando teníamos la forma presencial, a lo mejor la estructura nos demandaba mucho dinero para llevar adelante esta actividad y el equipo de trabajo era un equipo reducido, por la verdad necesitábamos de muchas personas. Pero aquí lo que hicimos fue a la inversa. ¿Por qué? Porque teníamos en claro qué era lo que queríamos ofrecer. Y entonces lo que hicimos fue ampliar el equipo de trabajo, pero reducir costos, reducir en realidad en estructura. Y fue un éxito. La realidad es que fue un éxito. Pasamos de tener un aula con costos elevados, con limitaciones, como decía antes. Teníamos hasta 10 alumnos por aula y hoy tenemos a más de 90 alumnos en simultáneo en una sola clase. En una clase que dura 2 horas, pero donde si tiene que durar 2 horas y media, porque el alumno pregunta, las respuestas están ahí. Tenemos un trabajo que antes no hacíamos y es darle una devolución de la tarea que hace el alumno, grabada en la semana. La clase queda grabada, o sea que el alumno después puede volver a ver la clase que se dictó en vivo, pero a distancia. Y hoy está dirigida, nuestros alumnos son personas de 13 años de edad a 99. Y si bien antes eran solamente de Rosario y en un horario en particular, ahora son de Rosario, son de la ciudad de Córdoba, de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos personas que viven en Tierra del Fuego, en distintas provincias, en distintos países. Hoy tenemos alumnos colombianos, ecuatorianos, mexicanos, italianos. A medida que lo voy diciendo, me voy acordando de los alumnos que tenemos actualmente. Y por la recomendación o por la buena experiencia que tuvieron estos alumnos con nuestros contenidos o con nuestra forma de brindar los cursos, ya tenemos a esta altura del año
el 40% de los cupos reservados para el año que viene. Entonces, por eso digo que fue un éxito. Tal vez cuando ustedes, mientras yo lo estoy diciendo, dirán, sí, claro que fue un éxito, porque antes tenías costos elevados, capacidad reducida, porque tenías una cantidad de alumnos, y ahora tenés los costos más bajos y llegás a 10 veces más cantidad de alumnos y en el mismo tiempo, ¿no? Con la misma simultaneidad. Entonces, sí, claro que es un éxito económico comparando las dos estructuras. Pero el éxito para nosotros está apoyado en que, y eso fue señal de que era así, lo que pasó este año, que un montón de personas empezaron a reservar para el año que viene. Y todas estas personas se han recomendado de exalumnos. Y yo creo que esa es la mejor experiencia, o mejor dicho, es la mejor de las recomendaciones, o el mejor de los consejos. Al menos, no me gusta hablar de consejos, pero sí de mi experiencia personal. Muchas veces creemos que el circuito está cuando creamos un producto y ese producto sale al mercado, es vendido y es consumido por el consumidor, por nuestro cliente. Y en realidad el circuito tendría que ser un poco más complejo. Es correcto crear el producto, comercializarlo, venderlo, que sea consumido, pero también que el cliente o el consumidor tenga una buena experiencia con el producto. Y que después no solamente tener una buena experiencia, también que recomiende ese producto. Entonces, cuando se da todo ese circuito, ahí decimos que es un caso de éxito. Termina siendo ese famoso, el producto se vende solo, ¿no? Esa es la realidad. Para que esto ocurra de forma, con nuestras clases online, tuvimos que poner mucho de nosotros, pero mucho. Como decimos a veces, tenemos que poner un poco más el hombro, ¿no? Porque tenemos que perjudicarnos nosotros, o mejor dicho, no digo perjudicarnos, sino que adaptarnos a lo que estamos acostumbrados a dar, para ser un poco más flexibles, pero que el alumno no se sienta que está a distancia, no sienta la distancia. Siempre el objetivo principal es acortar esa distancia. Como nos pasaba al principio cuando teníamos la agencia de publicidad, con otros socios totalmente distintos a los que tenemos hoy. Pero digo, el objetivo era acercarnos al cliente que iba a comprar algo intangible, que iba a comprar un servicio. Estamos ofreciendo un servicio de capacitación, donde lo único que garantiza básicamente los contenidos es la recomendación del alumno, la experiencia de otras personas que avalan nuestros propios contenidos, que avalan nuestros servicios y que hacen que otras personas se animen a invertir su tiempo y su dinero en capacitarse de forma a distancia, de forma online, con la gran variedad de ofertas que hay hoy en el mercado y que nos elijan a nosotros. Entonces, no lo cambio por nada. Creo que es una de las mejores recomendaciones, es pensar en eso, pensar en las personas que componen la empresa, que el mensaje que dan sea un mensaje claro, sin vueltas, sin tanta metáfora, creativo desde la forma tal vez en la que vamos a ofrecer ese consumo del contenido, pero sincero, y que por sobre todas las cosas comprometidos con ese producto o servicio. Lo mismo que tratábamos de hacer en la agencia, lo mismo que esperábamos en mi familia cuando fuimos a comprar el auto, y lo mismo que esperan nuestros alumnos a la hora de empezar una clase en nuestros cursos. Y que intuyo que deben ser lo mismo que esperan esos potenciales clientes de vuestras empresas o de vuestros emprendimientos. Así que nada más que aportar. Creo que esta experiencia, el objetivo principal es nutrirlos a ustedes, que los inspire por sobre todas las cosas a llevar adelante una actividad online donde el factor diferencial sea el factor humano, que es un poco lo que enmarcaba como título de esta charla. El factor humano como diferencial para garantizar el éxito en la venta de un producto o de un servicio a distancia. Espero que les haya sido de ayuda mi experiencia. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.